Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio o a esta nueva clase con nuestro guía espiritual, el Padre David, a quien tengo el honor de presentar en estos momentos. Hola. Ay, Dios mío, el Padre investigó y se aprendió todos los símbolos que hay en el programa y me los está enseñando. Qué alegría tan grande, Padre. Hoy tenemos energía, hoy tenemos energía. Resolvió. Estamos hablando cosas buenas de Dios. Amén. Entonces, bueno, para los que están con nosotros y nos han acompañado en todo este recorrido del Club de Lectura, en la clase anterior hablamos sobre el alma. Nosotros nos pusimos de acuerdo para que en esta semana, en este bloque, habláramos de el alma y la Eucaristía, porque muchas de las manifestaciones o revelaciones o inspiraciones místicas que tenía Sor Faustina las vivía en la capilla, en la hora de adoración, siempre teniendo presente a la Eucaristía. Y ella siempre hablaba sus emociones, sus sentimientos, los que experimentaba cuando su alma se unía al Señor, que obviamente son experiencias místicas, la cual ella narra en el diario. Entonces, como ya expliqué anteriormente, explicamos conceptos básicos del alma. Ahora vamos a hablar en esta clase sobre la Eucaristía. Padre, ¿qué nos puede decir como introducción para empezar sobre la Eucaristía antes de adentrarnos en el diario? Bueno, debemos hacer pregunta. ¿Por qué Sor Faustina tenía tantas revelaciones precisamente durante la Eucaristía? Y resulta que muchas veces para nosotros la Eucaristía es un rito que cumplir o una obligación que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces nos aburrimos hasta ahí, ¿no? Y resulta que la Eucaristía es un momento, una celebración muy especial y más importante en la vida cristiana. En los documentos de la Iglesia dicen que es fuente de la vida cristiana y culmen de la vida cristiana, ¿no? Y ahora cuando vamos a ver un poco nuestra realidad, pues ¿quién de nosotros puede decir, ajá, fuente de mi vida, lo que más me interesa, lo que más me motiva, lo que más me mueve es la Eucaristía, ¿no? Si cuando vemos la gente que va a la Eucaristía tiene cara de pocos amigos, ¿no? Y la misma gente cuando va a un estadio de béisbol, ahí se destacan, todo alegre, feliz, ¿no? Entonces, ¿Eucaristía es la fuente de mi vida o no? Es el culmen, quiere decir que todas mis acciones tienden a vivir la Eucaristía, o simplemente es un acto más que cumplo, que tengo que hacer. Y creo que muchas veces en nuestras vidas eso es simple acto, simple actividad. Y no solamente hablo de las personas que quizás no comprenden la plenitud de la Eucaristía o no tienen esa experiencia espiritual, sino también los que frecuentamos muchas veces se vuelve una rutina, ¿no? Y este tema es muy especial, pues también es tema de discusiones entre varias denominaciones cristianas. Pues hay cristianos que dicen que es un símbolo, la Eucaristía, que no es verdad, no es cuerpo real. Por eso hoy quiero que nos apoyemos no solamente recordando citas bíblicas, sino estamos preparando, ¿no? Con Jolie, estamos preparando aquí con las Biblias. Ahí Jolie preparó para nosotros también las citas que vamos a nombrar, porque el asunto es demasiado serio para solamente decir lo que uno recuerda, ¿no? Parafraseando la misma Biblia, porque pues nosotros los cristianos meditamos la Biblia todos los días y uno siempre recuerda algo, ¿no? Entonces vamos ahí a tratar también dar las citas para que cada persona que hoy se acerca a esta clase pueda ver con sus propios ojos lo que estamos leyendo, lo que estamos ahí compartiendo.
Listo, padre. Entonces vamos a empezar, según sus indicaciones, con el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del 14 al 15. Ahí está en la esquinita para que nos puedan seguir todos y leer juntos la Biblia. Entonces voy a leerlo a continuación. Es la cena pascual. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, Ajá. "Con- Y aquí vamos a subrayar lo que les dijo, ¿ok? Es súper importante. Vamos a concentrarnos y leerlo poquitico a poco. ok. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. No sé si se dieron cuenta que dice el Señor, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes. Quiere decir, eso es última cena, la Eucaristía, ¿no? De hecho, yo cuando salgo de la sacristía, es la cita bíblica que recuerdo siempre. Cuando el Señor dice, con ansia he deseado vivir esta Pascua o esta última cena en otras traducciones, o esta cena con ustedes. Yo soy uno de los discípulos, entonces conmigo. El Señor expresa una emoción, un sentimiento que ha deseado con mucha ansia para pasar este tiempo conmigo. Y eso me ubica en lo que es la Eucaristía, ya comenzando, ¿no? Cuando vengo de las actividades, a veces vamos corriendo, ¿no? A la Eucaristía. Yo también, a veces cuando tengo muchas actividades, cuando voy a la Eucaristía, apurado después de confesiones que acostumbramos a hacer en la parroquia, pues me paro un momentico, recuerdo esa frase, que el Señor ansia, desea vivir esta cena conmigo, vivir este momento conmigo, ¿no? Y ahí se van las preocupaciones, ahí se van los pensamientos que puedo tener, porque si el Señor desea, pues qué más hermoso para un cristiano sino cumplir los deseos del Señor. Y él mismo lo primero expresa, no espera como a veces cuando tenemos los novios, ¿no? Cada quien espera para que el otro diga primero, ¿no? Pues el Señor no espera. Ahí podemos ver cómo el amor lo desarma realmente al Señor. Y dice, deseo vivir esta cena contigo, deseo yo vivir esta Eucaristía contigo. Pues ¿cómo respondes tú a eso? Vale, no tengo palabras porque es un momento, o sea, no lo había visto desde no, es como que un momento especial, es como una intimidad, un momento de preparación para el Señor, es ese deseo de encontrarse con Él. No estaba consciente de eso, de verdad que me encantó esa explicación. Pero vamos a seguir la Biblia, parece que no es tan mala la Biblia, ¿no? Amén. Sigue ahora, bueno, tengo San Lucas 22, 19, 20. Ajá, aquí vamos a leer por La, in- pedacitos pequeños, ¿ok? ok, la institución de la Eucaristía. Cada pedazo es importante. Ok. Tomó luego pan, Ajá. Recuérdense, ¿qué tomó el Señor? pan, Ok. ¿Y qué sigue? dio gracias, Ok. Acción de gracias. ¿Qué sigue? lo partió y se Ujú. lo dio diciendo. Ajá. No sé si ustedes recuerdan cuando el sacerdote consagra, precisamente usa estas palabras desde ese momento. El Señor llevó en sus manos el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, si se dan cuenta, están dando cuenta que estamos citando la palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Este es mi cuerpo. Ajá, y no dijo, ese simboliza mi cuerpo. No.
Eso significa mi cuerpo. Eso es un símbolo de mi cuerpo. Wow. ¿Qué dijo el Señor? Este es mi cuerpo. Pues el Señor lo dijo. Para que a veces nosotros, porque los curas inventan, yo veo ahí el pan, yo veo ahí un pedazo de hostia, pues el Señor dice, agarrando el pan, dice, este pan es mi cuerpo. No simboliza, es mi cuerpo. Y porque yo creo en la palabra de Dios como un buen cristiano, creo que cuando veo la hostia consagrada es su cuerpo. No porque lo veo, no porque veo un pedazo de carne, no porque veo la hostia sangrante, sino porque yo creo en la palabra. Por eso creo que cuando veo la hostia, veo el cuerpo de Dios. ¿Y qué sigue diciendo esa palabra? Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Aquí recordamos, el Señor entrega su cuerpo por nosotros. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Listo. Vemos dónde nos lleva a la cruz, donde pagó nuestras deudas. Ok. ¿Y qué sigue? Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Ajá. ¿Qué dijo el Señor que qué hay que hacer? Hacerlo en memoria de Él. Pues, ¿y qué es que hay que hacer? La Eucaristía. Y no dijo, mira, Pedrito, si quieres, pudieses hacer de vez en cuando. Sino, Él ordenó hacer eso, hagan eso, porque nosotros estamos en la de Latinoamérica, no estamos en España para decir hacer. Hagan esto. Es una orden. Y si Jesús es mi Señor y da una orden, cuando el Señor da una orden, ¿qué hace su discípulo? Obedece. Por supuesto. Por eso la Iglesia Católica, gracias a Dios, obedeciendo el orden del Señor, hace la Eucaristía. Vamos a seguir porque quizás después pusieron ahí Coca-Cola, no sé, vamos a ver. A ver, de igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Qué es? Sangre. Pues no hay dudas. Es cuerpo y es sangre, no hay dudas. Entonces, cuando vas a la Eucaristía, te encuentras con el Señor, con su cuerpo y con su sangre. Y eso es tan importante, tan fuerte, que hasta el Señor en Corintios, siguiente cita que vamos a preparar, explica cómo hay que prepararnos. Y si no lo hago, pues comulgo la condena. Vamos a acercarnos a primera a los Corintios. 11, ¿qué más? 11, 28, 29. ajá. Vamos poco a poco. Ok, voy a comenzar. Ahí está anotadito para los que nos estén viendo. Primera epístola, es decir, primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 28 al 29. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber del cáliz. O sea, No me digas qué hay que hacer. examen de conciencia. Ven que la iglesia cuando te acercas a la comunión dice, pues confiésate antes, revisa si tienes pecado mortal.
Antes de acercarte, examínate. Porque si no, ¿qué dice, qué sigue ahí? Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, Ajá. co- come y bebe su propia condena. Papá. ¿Cómo lo ves? No son palabras de Padre David. No son palabras de ningún cura. Si no examinas, no te preparas, comulgas tu propia condena, ¿no? Y fíjense cuántas personas comulgan en la Iglesia Católica en el pecado mortal. Viviendo en concubinato, viviendo sin perdonar, no considerando todos los mandamientos de Dios, pero en primera fila va para, la palabra dijo ahí, comulgan su propia condena. Entonces no es el sacerdote malo el que dice, mira, no comulguen todos. No es sacerdote excluyente, sino es la misma palabra de Dios que dice, si lo haces sin discernir, en otras palabras, si lo haces en pecado mortal, comulgas tu propia condena. Lo único que hacen sacerdotes es decir, pues recordarte cuál es la verdad, cuál es la palabra de Dios, ¿no? Ninguno de los sacerdotes, si vive un poco la fe, si vive un poco la misericordia de la cual hablamos, no quiere que, aunque sea uno solo, esté en pecado mortal en su parroquia, ¿no? Por eso confesamos, por eso nos mandamos ahora exámenes de conciencia a todos, ¿no? Porque no queremos que nadie tenga pecado mortal. No queremos que nadie deje de comulgar. En siguiente cita veremos el por qué también. Pero tenemos que decir, pues, si comulgas en pecado mortal, comulgas tu propia condena. No lo inventó la Iglesia, no lo inventó el Papa, no lo inventaron los obispos. Lo tienes en Corintios 11, 28, 29. Vamos a Juan. Entonces, me tiene ponchada esta clase. Ok. Vamos ahora con Juan. Voy a leer el primero. Capítulo 6, versículo 51. Así mismo es. ¿Qué dices? Ok. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para vida del mundo. El pan es Cristo, mi carne, es vivo. Cristo. No dice vivo aparte. Yo soy el pan vivo. Aquí tenemos clarito, ¿no? Y después dice, si uno come de este pan, ¿qué hará? Vivirá para siempre. Y si no come de este pan, 53. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sencillito, ¿no? Comes, bebes, vives. No comes, no bebes, no vives. Ahí no hay marco no sé, de duda, de equivocación, de interpretación, ¿no? Clarito. Comes, bebes, vives. No comes, no bebes, mueres. Wow. ¿Por qué ahora Sor Faustina ha vivido tantas cosas en la Eucaristía? Porque ella creyó en las palabras que hemos escuchado hoy. Sabía que la palabra de Dios es la verdad. Sabía que en la Eucaristía encuentra al Señor. Sabía si no se prepara bien. De hecho, vamos a tener aquí, hay una duda de ella.
si debe comulgar o no, sabía que si no se prepara bien, recibe su condena. Entonces, después me llega la gente, ellos me dicen que no se confesaron más que un año, que ya es un pecado mortal. Si no te confiesas más que un año, es pecado mortal, ¿no? Me dice que no tiene pecados y va a comulgar. Ya sabes lo que recibes, eso no son mis palabras. Wow. No va a la misa los domingos, no va a ir a la misa los domingos si no hay causa grave tipo enfermedad o atender un abuelito y nadie más puede atenderlo todo el día, pues es pecado mortal. Y si recibes la comunión sin discernimiento, dice la palabra de Dios, Corintios, el capítulo 11, 28, 29, recibirás la condena. Es cuestión de vida y muerte. Idealmente, cuando la persona comienza, un alma comienza a vivir la Eucaristía, a acercarse con la fe en estos misterios. La fe es importante que tú no puedes ver para creer, porque si ves ya no es creencia, sino ya lo ves, ya es ciencia, ya es la razón, ¿no? Pero si no ves y crees, como dice la palabra, cuando encontró a Santo Tomás, Juan, creo que 21 por ahí, entonces Tomás, no, primero le dicen los discípulos, ¿no? Sus hermanos, mira chicos, llegó Jesús, no voy, no, yo no creo. Si no toco sus manos, no toco su costado, no creo, ¿no? Y segunda vez el Señor dice, mira, vente chico, toca. Y después dice, pero bendecidos los que no verán y creerán. ¿Y quiénes son ellos? Tú y yo, que no vemos, pero creemos. Amén. Wow, Entonces, padre. Sor Faustina creía en esto. No veía y creía. Tú y yo, pues no vemos, pero creemos. Amén. Termina con el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré el último día. Y papá, y lo resucitaré en el último día. Wow. Cónchale, ¿qué más necesitas? ¿Qué más motivación necesitas para ir a la Eucaristía? ¿Qué necesitas? Un cura guapo no sirve. Un coro que canta bonito, ¿para qué? Ni el cura, ni el coro, ni los hermanos no te darán la vida. No te resucitarán. Pero la Eucaristía sí. Uy, yo creo que ya quedaron claras todas las dudas, pero vamos a mencionar los numerales por si hay algún alma perdida y todavía esté perdida. No más a ver cómo Sor Faustina también lo vivía, ¿no? Porque es Amén. nosotros. ¿Dónde Bueno, vamos? ahorita vamos a comenzar con los numerales del diario de Sor Faustina con el 612. Aquí lo tengo marcadito. Me gustó porque habla sobre cuándo comulgar y cuándo no comulgar, que era la duda que ella tenía. Voy a leer la mitad y ahí ya le cedo el espacio para que recalque lo que ya hemos hablado, la importancia de prepararse. Pero también hay un tema de escrupulosidad, si se puede decir, y aquí entra en acción el sacerdote, que es como que el discierne. Lo voy a leer a continuación para todos. Ahí está en la pantallita el numeral 612. Menos mal que Sor Faustina tiene ahí un guía espiritual porque andaría perdida igual como otros que conozco. El padre se refiere a mí, señores. Lo acepto, lo acepto. Listo, aquí voy, 612. A Una ver qué le... vez, una vez tenía dudas de si lo que había sucedido no hubiese ofendido gravemente a Jesús. Como no lograba darme cuenta de ello, decidí no acercarme a la Santa Comunión antes de confesarme. Aunque enseguida hice un acto de contrición,
porque tengo la costumbre de que después de la menor falta me ejercito en la contrición. En los días en que no me acercaba a la Santa Comunión, no sentía la presencia de Dios. Sufría indeciblemente a causa de esto, pero lo soportaba como el castigo por el pecado. Sin embargo, durante la confesión, recibí una amonestación que podía acercarme a la Santa Comunión, ya que lo que me había sucedido no era un impedimento para recibir la Santa Comunión. Después de la confesión, recibí la Santa Comunión y vi a Jesús que me dijo estas palabras: Has de saber, hija mía, que no uniéndote a mí en la Santa Comunión, me has desagradado más que cometiendo aquella pequeña falta. Ay, papá. Pues vamos a acercarnos un poco para comprender bien, ¿no? Cuándo podemos comulgar y cuándo no podemos. Realmente la regla es sencilla, pero en práctica no siempre la ubicamos bien, ¿no? La regla es la siguiente: cuando tengo el pecado mortal, quiere decir no vivo en estado de gracia, cometí un pecado de los que llamamos graves, no puedo comulgar. Ejemplo de pecados graves, lo más frecuente que hacemos: no ir los domingos a la misa, no confesarme más que un año, vivir en concubinato, la cuestión de masturbación, fornicaciones, buscar horoscopios y creer en esto, escoger brujería, santería, masonería también, porque algunos dicen yo soy masón y católico, pues también estás fuera de la unión con la iglesia si eres un masón. Entonces esos son como pecados más frecuentes, que son mortales, no puedes comulgar. Cuando tienes pecados veniales, que son más pequeños, más no han hecho tanto daño en tu alma, pues cada acto penitencial en la Eucaristía te purifica de estos pecados. Por lo tanto, siempre puedes comulgar. Entonces, muchas veces las almas, en su discernimiento, no siempre saben si es pecado mortal o no es mortal. Si no estás seguro, ¿qué se hace? Ir al sacerdote y en confesión preguntar: Padre, ¿es mortal o no es mortal? Y pues ya ahí el sacerdote, que debe tener, se supone que tiene un poco más conocimiento de la moral católica, te indicará, ¿no? Mira, ese ya te pasaste, entonces cuídate más porque es mortal, ¿no? O va a decirte: no, chico, no te preocupes, todavía no es pecado mortal. Es pecado, es venial y pues siempre es malo, pero no te quita la gracia del Señor, entonces vaya comulgando, ¿no? Y encontramos en la iglesia ambos extremos. Hay personas que vienen y me dicen que no tienen pecado por un año, ¿no? Entonces cuando dice la persona eso, ¿cuál primer pecado tiene? Soberbia. Porque si tú no reconoces que eres un pecador, que tienes pecado, pero un soberbio, eso es primero. Y realmente el demonio de soberbia es su táctica: hacernos no ver mis pecados, no reconocer mis pecados. Eso es una victoria bastante fuerte del demonio de soberbia. Mientras menos voy a la Eucaristía, mientras menos medito la palabra, mientras menos me formo, pues más frecuentemente tengo ese extremo que no veo los pecados. Ahora, en cambio, las personas que se forman más suelen tener escrúpulos. Quiere decir, bueno, algunas suelen tener escrúpulos. Quiere decir que ven demasiado grave el pecado que no es grave. O algo que no es pecado lo ya ven pecado. Entonces, escrúpulos también hay que preguntar al sacerdote, y ahí un poco más difícil, porque la persona escrupulosa suele no hacer caso al guía espiritual.
porque yo sé más que eso es pecado y tal y cual, no sé qué. Entonces, sí, yo tuve una persona que tuve que con la Biblia explicarle que lo que hace no es lo que el Señor quiere. Y gracias a Dios y oraciones se dio cuenta y hoy día comulga, ¿no? Pero sí, la persona escrupulosa tiene ese problema que no quiere escuchar a los guías, a los confesores. Y aquí tenemos ese ejemplo de Sor Faustina, que ella consideró algo tan grave que no comulgaba, y con discernimiento del sacerdote, de su guía espiritual, el sacerdote dijo que eso no era tan grave, ¿no? Y puedes repetir las palabras que dijo Jesús al final de ese punto, para que Sí. veamos que Jesús lo comenta. Has de saber, hija mía, que no uniéndote a mí en la Santa Comunión, me has desagradado más que cometiendo aquella pequeña falta. Listo. Más desagradado el Señor por los escrúpulos que por la falta que pudo cometer Sor Faustina, ¿no? ¿Por qué? Porque los escrúpulos de alguna manera hablan en fondo de vanidad, también de soberbia, ¿no? Como te dije ahorita, que las personas no obedecen a su guía porque son soberbias. ¿Ok? Entonces, este discernimiento es una cosa delicada. Podemos ver que una santa tenía problemas con eso. Imagínense todavía más nosotros, ¿no? Que Sí. somos también, pues, los sacerdotes quizás debemos ir estudiando cada vez más estas realidades, porque, bueno, las personas quizás no les importa tanto cómo construir las casas bonitas en las iglesias, ¿no? Sino cómo vivir la relación con el Señor. Y sinceramente tienen esas dudas, problemas, confusiones. Cuando el sacerdote no estudia, pues no ora, no medita, pues seguramente sus consejos no van a ser tan afinados a lo que dice el Señor, ¿no? También siempre Sor Faustina, Santa Teresa de Ávila dicen, busquen unos curas que tienen una cierta espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacerdote que no vive la espiritualidad puede hacerte daño en la guía, ¿no? Entonces ahí podemos ver, bueno, ya salimos de Eucaristía hacia los guías un poco más, pero ella también lo mezcla para casi igualito, porque también hay varias preguntas en esa parte de diario sobre varios puntos sobre el guía espiritual. Entonces, bueno, resumiendo, pecado mortal, no comulgo, me confieso y después voy a comulgar. Pecado venial, comulgo. Si tengo duda, busco al sacerdote. Perfecto. Quedó claro y raspado, como decimos en Venezuela. En Venezuela, hace 100 años que no estuviste en Venezuela, hice como decimos en Venezuela. Pero bueno, padre, la esencia está ahí, uno es de su pueblo. ¿Qué sigue? A ver, ahora voy a continuar con el 616, en donde refleja la hostia como fuerza. Yo lo tengo aquí marcadito y lo voy a leer a continuación. El jueves, cuando iba a la celda, encima de mí vi la sagrada hostia en un gran esplendor. De repente oí la voz que me parecía salir desde arriba de la hostia. En ella está tu fuerza. Ella te defenderá. Después de estas palabras la visión desapareció, pero en mi alma entró una fuerza y alguna luz misteriosa sobre en qué consiste nuestro amor hacia Dios, precisamente en cumplir la voluntad de Dios. Ahí tenemos muy clarito. Pues el primero es jueves. Eso varias veces pasa en el diario, dice el jueves, cuando Eucaristía, cuando Santísimo Sacramento, porque precisamente el día que la Iglesia considera como un día especial, donde
meditamos la Eucaristía y meditamos la vocación sacerdotal también en la iglesia. Entonces, en este día tiene muchas revelaciones y entre ellas la revelación que dice que la hostia será tu fuerza y te defenderá. Pues recuerda lo que hemos leído sobre el cuerpo de Dios en la Biblia, ¿no? Dará la vida. Entonces es lo mismo, sino realmente con otras palabras. Te da fuerza, te alimenta, te fortalece, ¿no? Por eso la Iglesia enseña que la Eucaristía es la fuente de toda la vida, porque da fuerza. Y después también defenderá. Podemos tener dudas, podemos caer, no saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y eso pasa frecuentemente en vida de todos nosotros, comenzando con este servidor suyo que les está comentando un poquitico las cosas. Y precisamente en esos momentos la Eucaristía, frecuente Eucaristía, nos defiende. ¿Por qué? Porque ahí recibimos la palabra que puede guiarnos. Recibimos inspiración, recibimos Espíritu Santo, recibimos el mismo cuerpo de Dios. Entonces a veces recibir este cuerpo pues ya nos defiende, ya nos fortalece, ¿no? Es la misma lucha por poder comulgar para no condenarme, sino si quiero comulgar tengo que tener alma ahí en gracia. Eso es hermosísimo porque eso te motiva a confesar, ¿no? No sé si hay gente que le gusta confesar sus pecados en frente del otro. A mí no me gusta para nada. Igual lo hago cada semana, pero no lo hago porque me gusta o porque me parecen los curas buenos, sino lo hago porque quiero recibir esa fortaleza, quiero recibir esa defensa y quiero recibir la misericordia del Señor, experimentar eso. Entonces, hasta en esta realidad, esa dimensión, la hostia nos defiende, ¿no? Y también, pues, cuando nos acercamos a adorar a esta hostia, purifica la vista, purifica el alma. Hay muchos testimonios de las personas que salen de la adoración transformadas, salen de la adoración fortalecidas, porque la hostia fortalece. Amén. No, padre, este programa está quedando súper lindo, la verdad. Honestamente me está gustando mucho. Bueno, vamos a pasar ahora al numeral 640 de unas palabras que le dice el Señor a Sor Faustina que a mí me impactó y lo voy a compartir con ustedes. El numeral 640 lo tienen en pantalla. El primer viernes del mes, antes de la comunión, vi un gran copón lleno de hostias consagradas. Una mano me la puso enfrente de este copón y la tomé en la mano. Había en él 1000 hostias vivas. Luego oí una voz. Estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia de una sincera conversión durante esta Cuaresma. Bueno, primero quisiera que veamos dos imágenes. Sor Faustina, otra vez en la misa, tiene una experiencia mística, pero ¿por qué? Porque ella la misa vive como un encuentro con el Señor. Ella no tiene ahí tiempo para chismear con las monjas, no tiene tiempo para saludar a todos, sino toda su concentración, toda su atención está fija en el Señor. Y otra imagen sacada de nuestras iglesias, ¿no? En la Eucaristía y ahí hablando y hablando. Ahora hasta las personas traen los celulares, ¿no? Y escriben y llaman, ¿no? Ay, qué chévere, estoy en la misa, ¿no? El cura medio chimbo, pero bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo quieres encontrarte con el Señor si no te concentras en Él? Y a la vez vea
¿A qué puedes llegar a través del ejemplo de Sor Faustina cuando vivirás la Eucaristía como encuentro con Él? Que donde te concentras en Él, ahí pues vas a encontrarlo. Ahí vas a escucharlo, vas a tener inspiraciones, igual como Sor Faustina. Esas inspiraciones no son solamente por Faustina Kowalska, que era una sola elegida, sino eso es para todos. Sino que frecuentemente no vivimos la Eucaristía como encuentro con el Señor. Vienen y ay, mira cómo se vistió. Yo no sé cómo se dan cuenta cómo se vistió. Hoy tuvimos la misa, presidimos con Padre Andrés y bueno, y Padre Norman estaba confesando, ¿no? Y yo pasé a la misa llorando con Andrés y ni siquiera me di cuenta que mi hermano Norman salió de la iglesia, ¿no? Porque tan hermoso era el encuentro con el Señor, ¿no? Y me di cuenta, wow, ni siquiera vi que... Y yo sé que cuando sale siempre anda como ese macho, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a concentrarse un poco, el Señor lo agarra y no, uno no busca otras cosas, sino busca al Señor. Y ahí puede ver estas revelaciones, ¿no? Bueno, aquí claramente el Señor quiere mostrarle a Sor Faustina que vea frutos de sus oraciones, de sus sacrificios, ¿no? Quizás para seguir animándola en el camino que hace, ¿no? No, y digo que eso también es un mensaje para todos nosotros de que ninguna oración se va a la papelera. El Señor toma en consideración la intención, la correcta intención, por supuesto, y todas nuestras oraciones, hasta para el hijo calavera, el hermano fastidioso, para lo que sea. El Señor es su misericordia tan grande y tan simple, y nosotros aún no lo entendemos, que yo creo que esto es un mensaje para nosotros. Todo lo que tú haces no se va al porro, como quien dice. O sea, yo lo tomo en cuenta y él lo aprecia. Bueno, seguimos, porque hay todo que hay que Y yo dije, dejar bueno, ahí. punto suspensivo. Bueno, listo. Vamos ahora al numeral 641, que también hay algo muy bonito, que creo que puede expresar humanamente lo que leímos en la Biblia. 641, aquí está. Oh, qué alegría es anonadarse por el bien de las almas inmortales. Sé que un granito de trigo, para transformarse en alimento, debe ser destruido y triturado entre las piedras de molienda. Así yo, para que sea útil a la iglesia y a las almas, tengo que ser aniquilada, aunque por fuera nadie se dé cuenta de mi sacrificio. Oh Jesús, deseo estar escondida por fuera como esta hostia en la cual el ojo no distingue nada, y yo soy una hostia consagrada a ti. Ay, padre, que yo leí esto y yo dije, Dios mío, qué belleza. Se puede sentir la sencillez, pero el amor tan profundo de esa comparación entre... Explique, padre. Ah, sí, ya veo que tengo que hablar yo, a ver cuándo regresa, está bien. La Eucaristía es una escuela de la vida, ¿ok? Entonces, en ese contexto podemos ver la hostia, como dice aquí, el trigo triturado, eh, molido, ¿no? Para después ser alimento de los demás. Y podríamos decir una espiritualidad de la hostia consagrada, algo así, o devoción de la hostia consagrada, nos lleva a permitirle al Señor que también me vaya triturando para poder después ser alimento de los demás. Y realmente, aunque lo sabemos ahí bonito, cuando viene el momento, ¿qué hacemos? Nos quejamos. ¿Por qué a mí me pasa eso?
pues Padre, Señor, yo te sirvo y tengo que pasar por tales acontecimientos, el Señor te está triturando. Ah, pero el cura no me entiende. El padre, como me dijo una vez una señora, mi párroco no me ama. Pues el Señor te está triturando. El obispo tomó decisión que no nos gusta. El Señor te está triturando. Y cuando tú vas respondiendo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, porque yo, pues no permites que el Señor te va triturando, ¿no? En mi parroquia tenemos grupo de misericordia, 2 grupos, y pues siempre teníamos fiesta a las 3 en nuestra parroquia desde el nacimiento de la parroquia, ¿no? Y últimamente nuestro obispo quiere que esa fiesta se haga en todas las parroquias para que más gente pueda conocer la Divina Misericordia. Y por supuesto nos duele, a mí me duele, los de misericordiosos nos duele. Entonces yo les dije, pues tienen que ir donde vaya obispo, porque precisamente el Señor nos va triturando, vienen frutos, ¿no? Entonces me dijo una padre, ¿y tú vas? Ay, papá, porque quizás es muy fácil decir, ¿no? Pero esa es la realidad. El Señor nos va triturando, nos va moliendo. Le permitimos. Si le permitimos, siempre está en momentos que no nos gustan, que no me parecen, no cuando está bien. Y aquí Sor Faustina dice, yo quiero ser como esta hostia, como esa semilla de trigo triturada, hostia que se dona sencillamente a los demás. Esa postura es una invitación para cada uno de nosotros, según el nivel de espiritualidad que podemos tener. Pero las pruebas son reales, las pruebas no son que algunos yo sí puedo, yo voy ahí, ¿no? Sino la prueba es cuando te duele. Y a veces duele que jode. Porque es fuerte lo que vives, ¿no? Y ahí el Señor obra, triturando. Precisamente quizás para esos momentos sería bueno leer el diario de Sor Faustina para ver que esas pruebas vienen y se puede superar, se puede seguir adelante, ¿no? Con esas pruebas. Y el Señor siempre hace esas pruebas a los que creemos, porque la fe tiene que ser probada y el amor tiene que doler. El amor que no duele es amor sin prueba o amor falso. Amor verdadero duele. ¿Cómo le dolió a Cristo? Pues pregunta cuando lo flagearon, pregunta cuando le pusieron la cruz encima, pregunta cuando se caía 3 veces en el Vía Crucis, pregunta cuando los discípulos dejaron, pregunta cuando Pedro lo negó, pregunta cuando tuvo brazos extendidos en la cruz y traspasados con sus claves, ¿no? Pues ese es el dolor del amor. Y los cristianos, de alguna manera, nos decidimos. Señor, yo quiero como tú. Oh, padre. Me voy a tratar de... De no llorar tanto. No, sigamos, por favor. El numeral. Mire, aquí hay un contraste muy bonito. Probablemente esto sea, bueno, no sé, no creo que sea coincidencia porque fue muy... Voy a detenerme en el numeral 666 y en el numeral 667 porque me impactó lo que dijo Sor Faustina, lo que revela aquí. Yo lo voy a poner a continuación. Lo voy a leer junto, de verdad que sobre todo esta parte de San Miguel, porque ella en el 666 habla de Lucifer y en el 667 habla de San Miguel Arcángel. Y esto a mí me encantó porque me dio un panorama de la importancia de la obediencia y de hacer la voluntad del Señor. Entonces me voy al 666, si me permite por acá, para leerlos todos juntos. Ok, ya lo conseguí.
Comprendí que toda aspiración a la perfección y toda la santidad consisten en cumplir la voluntad de Dios, que eso ya lo hemos mencionado antes. El perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en la santidad. Aquí no hay lugar a dudas. Recibí, recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo es un gran ultraje a la majestad de Dios. Tal alma merece que Dios la abandone completamente. Se parece a Lucifer, que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios. Ahora, voy a pasar al 667, que en el segundo párrafo, aquí lo pueden ver, lo voy a marcar. Sor Faustina dice lo siguiente: tengo una gran veneración por San Miguel Arcángel. Él no tuvo ejemplos en el cumplimiento de la voluntad de Dios y sin embargo cumplió fielmente los deseos de Dios. Yo leí esto y yo dije, Dios mío, el ángel, porque bueno, Lucifer era el más, como que el poderoso, y San Miguel Arcángel calladito, calladito. O sea, no sé, me vino a la mente la Virgen María por alguna razón, no se puede comparar obviamente, pero yo digo, mira que, o sea, y ni siquiera entendía lo que era voluntad de Dios, sino que lo hacía y se acabó, y me vino a la mente quién como Dios. Y yo, ¡ah! Yo leí esto y yo dije, señores, la importancia de obedecer por amor, porque sí, me encantó. Bueno, la palabra de Dios, los que la conocemos, pues ahí muy bien describe Sor Faustina. Quizás palabras fuertes, pero verdaderas. El Señor no regaña a los publicanos, las prostitutas, porque no recibieron la palabra de Dios, ¿no? Pero regaña a los apóstoles. A Pedro le dijo, ¿no? Aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, pues nosotros recibimos la palabra de Dios. Primero porque el cura se sabe siempre que debemos estar más cerca de Dios, ¿no? Ahora si no lo cumplo, estamos mal, estamos fritos, Estamos fregados. ¿no? Y muchas veces nos negamos la voluntad de Dios, somos renuentes a la voluntad del Señor. Y siendo cerca del Señor, siendo sacerdotes, siendo catequistas, siendo laicos comprometidos, ¿no? Muy cerca de Dios, pero cuando el Señor deja una prueba, yo no quiero. Yo voy a descansar, yo voy a la playa, yo tengo mis derechos y muchas cosas más. Y nosotros recibimos la palabra, quiere decir, sabemos el valor. Sabemos que la palabra da la vida. Y hemos experimentado el sabor de la palabra y de la voluntad del Señor y cumplirla. San Pablo dice también en el mismo contexto, soporten los que están cerca de Dios, deben soportar las debilidades de los que están lejos. Que mientras más se te da, más se te exigirá, ¿no? Lucifer era un ángel caído, rebelde. La palabra de Dios también enseña en Juan, creo que es su primera o segunda carta de Juan, él mismo dice que de nosotros van a salir anticristos. De dentro de nosotros, no vienen de por allá. Dentro de nosotros, de esa comunidad cristiana, van a salir anticristos, no un anticristo, anticristos, quiere decir los que no van a vivir la voluntad de Dios, no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador y no quieren cumplir su voluntad aunque la conocen. Y después, ejemplo, por supuesto, de San Miguel Arcángel, el que cumplió la voluntad del Señor. Y esa lucha pues la tenemos, ¿no? Y muchas veces, y tú y yo no queremos cumplir la voluntad de Dios. Hay que sincerizarnos.
Entonces quizás este momento, esa meditación con Sor Faustina, pues nos va a ubicar un poco. No, no cumples, no significa que eso no tiene ninguna consecuencias, sí las tiene. Y si tú conoces la palabra de Dios, pues se te exigirá más de ti. ¿Cuántas veces me vienen las personas y me hablan mal de sus familiares? Y yo siempre les digo, pues tú tienes la palabra, ¿no? Esas personas que no vienen a la iglesia. Tú recibes la comunión, tú recibes el cuerpo de Dios, no ellos. Por lo tanto, tú tienes que enseñarles qué es el amor, qué es el perdón, qué es la paciencia. Porque ¿cómo ellos van a comprender? No van a comprender porque no tienen la palabra. Y si no tienes palabra, no tienes Eucaristía, no tienes fuerza, no tienes alimento, no tienes vida. Entonces, ¿qué esperas de ellos si tú eres el que está recibiendo de la fuente del agua viva? Eso es injusto. Ellos todavía no reciben de la fuente, ¿no? Eso está buenísimo, padre. Uy, creo que esta clase va a poner a reflexionar a muchos sobre cómo Y ir llorar y a, evangelizar. va a poner reflexionar a muchos y va a poner llorar a una. Padre, no, eso sí, pero he mejorado. Ya estoy bien, miren, no fue. Padre, pero es que da sentimiento, porque es que de verdad lo describe tan bonito. Es increíble cómo un ser tan grandote nos ama tanto y nosotros todavía con la soberbia de Lucifer, que podemos ser destruidos. Mire, así. De verdad que la paciencia del Señor no tiene límite. Bueno, yo quisiera ahorita cerrar esta clase. ¿Qué ¿Cómo es padre? en inglés paciencia? The patient sin Ajá. límite. Ah, voy a poner eso como eslogan ahora. Padre, Pues quédate con the truth. padre, qué fama. Señores, yo tengo mi paciencita también, no sea así, padre. Algo. Bueno, mi gente linda, yo quisiera, padre, de todo corazón, yo quisiera ahora en estos momentos, porque me parece muy interesante en todo lo que he leído hasta ahora en el transcurso del diario de Sor Faustina, pero en esta semana eh, se hace más intenso y más seguido visualizaciones, por así decirlo, o experiencias místicas de Sor Faustina, especialmente dentro de la capillita, dentro de la iglesia, en el momento de la comunión, en el momento de la Santa Misa, en la hora santa. Hay algo que me llamó mucho la atención a medida que yo iba leyendo. En varias ocasiones, inclusive se manifiesta la Virgencita y le da mensaje, pero ella inclusive decía, por ejemplo, hubo un caso, vi al niñito Jesús contento, feliz y de repente no sé cómo lo vi y el padre cuando lo partió y no sé cómo explicarlo. O sea, yo quisiera que usted como ciertamente sacerdote nos explique, ya sabemos que una de las cosas más importantes como católicos es el altar donde se hace el sacrificio y el pan vivo y la sangre presente ahí del Señor. ¿Desde qué momento está el Señor presente? ¿Qué aspectos importantes como la epiquesis y todo? En forma breve, ¿cómo nos puede explicar? Porque yo siento que el Señor le manifestaba a Sor Faustina lo visible de lo invisible. Y ella lo narra de una manera como para nosotros entender que Él está allí vivo. No sabe cómo explicarlo, pero está allí. ¿Nos pudiera decir lo que ocurre en el transcurso de la misa de forma breve, desde qué momento el Señor está ahí, desde qué momento muere y el momento que no los comemos? Breve. Un, que uno no puede ni siquiera tantearlo y tú me dices que yo voy a explicar ahora de cosas. Pidámosle al Espíritu Santo que lo ilumine. Qué broma con esa mujer. Okay. El, en la Eucaristía se revela a través de la comunidad, dice la palabra, donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
ahí estoy presente yo. A través de su palabra, a través de sacerdote, que es alter Christi, quiere decir, está en nombre de Cristo ahí. En ese momento el sacerdote es Cristo. Y de la manera más importante, está presente en su cuerpo y en su sangre. ¿Cuándo comienza esta presencia? Comienza con la consagración que hace el sacerdote, citando las palabras de la Biblia que escuchamos hoy. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahí comienza la presencia del Señor, presencia real de su cuerpo y de su sangre. Hablamos de más o menos 10 minutos después de comulgar. Y las hostias que se quedan, pues las reservamos en el sagrario porque es cuerpo del Señor. Por eso nos arrodillamos en frente del sagrario, por eso nos arrodillamos cuando recibimos la comunión, ¿no? ¿Cuál pedazo tiene que ser para que sea cuerpo de Dios? Hasta el más pequeño pedazo, más pequeña partícula es cuerpo y Jesús completo está ahí. Por eso, cuando vas a ver en el altar, cuando los sacerdotes después de la comunión van purificando la patena, ¿no? Lo hacen con mucha delicadeza, porque ahí está el Señor, concentrados en oración, ¿no? Por eso también después de la comunión se debe hacer momento de canto, momento de silencio prolongado, porque estamos hablando con el Señor que lo tengo adentro. Estoy atendiendo al invitado. Estoy atendiendo a mi invitado en mi corazón, ¿no? Y Él está ahí realmente. Nosotros a veces prolongamos un poco en la parroquia o hacemos un canto más para que nos concentremos, el canto de recogimiento con las personas, o hacemos un momento de silencio, ¿no? Más o menos 10 minutos. Y muchas de las revelaciones, pues ha tenido Sor Faustina en este momento después de la comunión. No solamente ella, San Vicente Pallotti igual. Tuve que decir sobre él también. Porque en este momento, ese momento el Señor tiene una intimidad muy particular con cada alma. Por eso con tanto cuidado hay que acercarse al sagrario, a la hostia. No estamos comiendo una galletita, estamos recibiendo el cuerpo de Dios. Y cuando regreso, pues no hay que ir saludando a todos, Ajá, exactamente. ¿no? A Ujú. veces hasta a mí me saludan en la cola, pues uno por educación quizás no responde, ¿no? Pero yo no estoy ahí para que me saluden. Yo estoy ahí repartiendo el cuerpo de Dios, que es mucho más importante que yo. Pues recíbalo, vívalo. Y lamentablemente, tan poco respeto tenemos por esa realidad, por el cuerpo de Dios en la iglesia. Quizás demasiado cotidiano se nos ha hecho. Sí, hacemos que pierda el valor. Lamentándolo mucho es así, pero espero que las personas que estén ahorita escuchando estas palabras se concienticen y ayuden a la comunidad a desarrollar esta conciencia de ese momento tan sagrado y privilegiado que tenemos de recibir a nuestro Señor y de atender al invitado. Me encantó eso. Me encantó eso. Lo tengo aquí en grande, atendiendo al invitado. Bueno, yo voy a cerrar con algo muy hermoso. Es hasta esta charla, esta clase es hasta el 700, este bloque, perdón, hasta el 750. Yo voy a leer el 749 como un mensaje a nuestra Iglesia Católica, porque yo leí esto y dije, Señor, te doy gracias porque nací en cuna de oro. Mi familia
católica. Yo en un momento me perdí, pero el Señor en su infinita misericordia me aceptó de nuevo con los brazos abiertos. Y yo voy a leer esto porque me encantó y espero que esto quede grabado en sus corazones. Coloquio con el Padre András al final de los ejercicios espirituales. Me sorprendió muchísimo una cosa que noté durante todas las conversaciones en las cuales pedí consejos e indicaciones del Padre, a saber, observé que el Padre András, a todas mis preguntas que le hacía sobre las cosas que el Señor exigía de mí, me contestaba con tanta claridad y determinación como si él mismo las hubiera vivido. Oh Jesús mío, si hubiera más guías espirituales como Él, las almas bajo su dirección llegarían a las cumbres de la santidad en poco tiempo y no malgastarían tantas grandes gracias. Yo agradezco continuamente a Dios por esta gran gracia de haberse dignado en su bondad de poner en el camino de mi vida espiritual estas columnas luminosas que iluminan mi camino, para que no me desvíe ni me retrase entender a unirme estrechamente al Señor. Tengo un gran amor por la iglesia que educa y conduce las almas a Dios. Gracias a la iglesia por preparar a guías espirituales, a sacerdotes, porque sin ellos nosotros no pudiéramos comulgar, no pudiéramos confesarnos, no pudiéramos tener una guía. Así que de todo corazón, Padre, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por explicarnos y enseñarnos a valorar nuestra fe católica. Amén. Amén. Ay, bueno, qué privilegio nuestra iglesia que tiene el pan vivo y la sangre ahí presente. Lo quiero mucho a todos ustedes. Cualquier duda, comenten, compartan. Y lo que yo siempre digo, estamos aquí para educar y así transformar. Dejen que el corazón toque, dejen que el Señor toque esos corazones y se sorprenderán. Amén. Padre, lo quiero mucho. Javier. Listo, señor. Hemos terminado este bloque. Nos vemos para la próxima. Chao, Padre. Chao.